Y el mensaje es tan intensamente dirigido a nosotros los clínicos que me pareció, uno lo escucha desde un sitio las cosas. Hay un sitio del clínico mío se sintió muy acariciado por esta presentación. Segundo punto, a veces uno trabaja tan lejos de los que de pronto ejercen las decisiones que tienen que ver con nuestras tareas, y esta sensación de proximidad y esta sensación de empatía y que hace la sensación de que hay presencia de un liderazgo muy intenso es muy grata, porque a veces uno trabaja consciente haciéndose una tarea pero no sabiendo en qué red está trabajando, perdiendo un poco de la vista de la visión de quienes de pronto marcan lo que uno hace. Entonces, en ese sentido, que es una sensación muy especial porque vi presente algo que tiene que ver con lo que rige un plan y lo que es, de lo cual muchas cosas se ven. Yo no soy conocedor de este lugar, pero sí intuitivamente a través de los relatos hay cosas que uno aprecia y le encantaría pertenecer a redes donde uno trabaja y sabe qué está haciendo, partícipe de qué planes, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte que quería comentar es que en la vida personal de muchos de los que hemos venido acá, la cosa de asociarnos y estar en una sociedad, acercarnos y compartir, es una potencia impresionante que nos ha permitido ir generando estas redes y acercándonos. Y fíjense en ustedes, de una sociedad, de pronto gente que pertenece a esa sociedad, arrimarse a estos eventos viniendo de Formosa, viniendo de Rosario, viniendo de Corrientes, viniendo de Buenos Aires, acercándonos por el simple hecho de poder compartir y participar de estos eventos. Y el tercer elemento, quería comenzar como antes de decir cualquier cosa, hay una presencia en esta actividad que vamos a hacer estos 2 días de lo que hemos dado en llamar los jóvenes internistas. Llamamos jóvenes internistas a aquellos que terminaron o están terminando su etapa formativa, y los primeros 10 o 12 años son los jóvenes internistas que están presentes en la actividad que van a ver especialmente mañana, y que en realidad son aquellos que van a transmitir y van a traslacionar estas cosas que le van a dar continuidad a los proyectos. Terminamos con estas pequeñas cosas que ni sé bien qué decirles, que me siento muy contento de estar acá. Desde la ciudad es una cosa que me impresiona, he tenido oportunidad de estar antes y es un lugar que da ganas de venir. Pero vamos a los hechos de lo que hoy me toca hablar, que tiene que ver. Cuando una persona se interna por un motivo, que será una neumonía o una ACV, quiero advertirles que ustedes habrán observado que pasan muchas otras cosas y delicadas que tienen que ver con algo que nosotros tenemos que detectar y cambiar el rumbo, especialmente cuanto mayor es la persona, más riesgo de que le pasen cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad que los trae, quedando muy afectado por cosas que no son la enfermedad, sino algo que pasa en el hospital. Ayer a la noche tuve que cambiar la portada porque me di cuenta que había focalizado que venía a Misiones, pero me doy cuenta que de pronto esto es un impacto regional y dije, bueno, esto es mucho más que una ciudad, mucho más que un hospital, es toda una región. Por eso anoche cambié y traté de buscar una representación geográfica por lo menos del área de influencia de esta actividad de hoy y de mañana. Lo que vamos a hablar es prevenir, dice así, es preparar, conocer de antemano, precaver, evitar, advertir, informar, preocupar a alguien, anticiparse, disponer con anticipación. Hoy vamos a hablar de esto, de todo esto que es prevención, que significa, sabemos algo que puede pasar y podemos cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿Dónde hay el objeto? ¿A dónde hay que apuntar? A ver, ¿está vivo esto? Ahora sí. ¿Prevención de qué? Uy, no está trabajando. ¿Sí? De la mortalidad hospitalaria, prevención de cosas que condicionan la movilidad hospitalaria y prevención de internaciones prolongadas. ¿No está trabajando esto, chicos? Vamos a ver. Hace unos cuantos años empezó a aparecer este tema de que internarse no solamente significa venir por una enfermedad, sino que tenemos alguna forma de... A ver. No tenemos acá un lugar donde yo pueda... A ver.
Yo voy hablando, a ver, no sé dónde está, el lugar de... ¿Dónde hay que apuntar? ¿Acá? Vamos a ver. La hospitalización puede, dice así, resultar en complicaciones no relacionadas al problema que causó la admisión, ni por el tratamiento, pero sí por razones que son explicables y evitables. Si el paciente se interna por algo, le pasan otras cosas. Si vamos a hacer esto, vamos a estar complicados. Este es un mapa de los años 1500 que imaginaban los mares, ¿sí? En el año 1500, 1570, alguien hace este dibujo. Monstruos escondidos debajo del agua y las naves que no aparecían o que no volvían es que algún monstruo se los había deglutido. Hago esta comparación más que todo para ver, pasamos de ahí, que muchas veces nosotros tenemos en memoria para ustedes que el hospital es un lugar tranquilo, sereno, hospital, olor a éter, me recuerdo de infancia, olor a puré de papa, es lo que recuerdo de chico, un lugar que pareciera especial. Pero cuando llega la hospitalización, en realidad lo que nos vemos adelante. Por lo tanto, comparado un poco con lo que estamos hablando del escenario del mar. Ingresar al hospital significaban los monstruos de las caídas, las trombosis, los errores médicos, la desnutrición, delirio en el hospital, infección hospitalaria, depresión, eventos adversos y las escalas, que poco tienen que ver con aquello que la persona la lleva a la internación. Por lo tanto, un poco nos da la imagen de lo que serían las amenazas y de lo que vamos a hablar, amenazas de la hospitalización. Y lo que vamos a hablar fundamentalmente, que estos efectos adversos de la internación, encontrar qué forma nosotros poder trabajar sobre esto modificándolo. Básicamente este es el programa de lo que vamos a hablar, 6 puntos, 6 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con el concepto de fragilidad y vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Dónde está la fragilidad en esa imagen? La copa es la frágil, ¿sí? Y la vulnerabilidad, el lugar donde está puesto. Entonces, un poquito el foco de hoy es entender un poco a qué vamos a hablar de la fragilidad, porque vamos a hablar de la gente mayor y por qué es tan delicado y cuántas cosas le van a pasar. Básicamente, nuestro efecto temido, como dijeron, es la ruptura de la copa. Y básicamente, hablando de esto, podemos decir y arrancar que las personas, nosotros al nacer, tenemos muchas capacidades vitales básicas, ¿sí? En cada uno de los aparatos y sistemas. Conforme pasa el tiempo, las reservas funcionales, que es lo que nosotros tenemos capacidad de hacer, aparte de estar sentaditos, poder ir corriendo y ser velocistas, tenemos la posibilidad de tener estas capacidades funcionales adicionales, pero con el tiempo van decayendo. Es decir, la senectud significa la pérdida de esas capacidades funcionales adicionales y en algunos sitios llegando al punto como el de la insuficiencias. En este punto aparecen los conceptos que la persona mayor puede constituir, por estas imágenes que acabamos de mencionar, fragilidad, posibilidad de que algo pase cuando... Estas son las escalas de fragilidad, pero nosotros estamos hablando de la fragilidad en términos de un escenario clínico. Cuando encontramos a una persona mayor, imaginamos lo siguiente. Primero, entender de qué se enferma la gente mayor, es decir, cuál va a ser la gente que va a entrar a la hospitalización. Fíjense ustedes que conforme aumenta la edad, ¿sí?, la insuficiencia cardíaca aumenta en prevalencia, aumenta la ACV, aumenta la fibrilación, aumentan los que tienen que ver con enfermedades pulmonares crónicas, las demencias, la insuficiencia renal, la EPOC, la diabetes y la anemia. Son cosas que cuando la persona viene a internarse son condiciones muy frecuentes para la internación. Pero más frecuentemente y curioso es esto, que en un paciente, en un solo paciente puede acontecer esto, que tenga concomitantemente muchas afecciones, ¿sí? Y esas afecciones mismas en los libros que nosotros hemos estudiado, no las hemos estudiado combinadas, hemos visto la insuficiencia cardíaca, el ACV, la diabetes, y acá nos toca muchas veces trabajar con esto, con una red de afecciones e interacciones que de pronto
nos complica bastante y nos exige una expertise en particular. Fíjense ustedes que conforme va aumentando la edad, ¿sí?, la presencia de dos con más condiciones, es decir, pacientes con más de una condición crónica de acuerdo al sexo y edad. Es decir, cuanto más edad tiene, los pacientes más condiciones crónicas tienen. Tanto es así que en esta figura, que es bonita, nos va mostrando que esta es la edad que va aumentando y según los colores son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 condiciones simultáneas. Como cuando las personas van ganando en edad, se van presentando muchas más condiciones crónicas simultáneas. Por lo tanto, la mayoría de los mayores de 65 años, ¿sí?, yo me incluyo ahí, tienen 2 o más comorbilidades, ¿sí?, y la mayoría de los 75 o más años, ahí todavía no me incluyo, pero faltan no tanto, 3 o más condiciones, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente punto. El paciente que está en condiciones perfectas es aquel que tiene cada uno de sus aparatos y sistemas en condiciones fuertes, duras, ¿sí? Pero la verdad que el escenario clínico de la persona mayor no es así. Suelen tener fragilidades en distintos aparatos y sistemas. Y mucho más esto cuando el paciente se nos va a internar. Constituyendo más o menos algo así, que pareciera que es los palos de un bowling donde de pronto cada una de las condiciones puede llegar a ser amenazada. ¿Por qué? Amenazado por una anoxa. Es decir, un paciente cuando está en esa condición con ciertas inestabilidades, que si tiene un poco de insuficiencia cardíaca y diabetes, si tiene... transforma, digamos, cuando llega una anoxa, que podrá ser una intoxicación medicamentosa, puede ser una neumonía, una caída, una ACV o una cirugía, opera del siguiente modo: llega la neumonía, sigue la neumonía, crece su neumonía en el paciente y el paciente de pronto hay que internarlo, ¿sí? ¿Pero qué acontece ahí? Acontece esto, que se interna, pero desde el punto de vista de lo que a él le pasa, en la internación puede ser insuficiencia respiratoria, pero también puede deshidratarse y ser insuficiencia renal. Y resulta que se descompensa la diabetes, o se fibrila, o hace una insuficiencia cardíaca descompensada, o se deprime, se desnutre en hospitalización, se postra, tiene pérdida de autovalidez y finalmente fallece. El paciente vino por una neumonía, pero desde el punto de vista de su economía mostró unas fragilidades que de pronto fueron como en esta cascada a presentar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque hay un aspecto que es del hospital y otro del paciente. El paciente que llega tiene estas fragilidades. Bueno, básico y fundamental son las alertas clínicas, porque muchas veces estamos entretenidos con la enfermedad que ingresa, se pierden de vista todas las otras condiciones. Y la única forma es la alerta clínica. ¿Qué significa? Básicamente, tratar de mantener los equilibrios como estos circos chinos, donde hay que atender que el paciente tiene esto y tiene aquello, tiene lo otro, y prestar atención en qué momento esto empieza a desajustarse de su estabilidad. ¿Esto qué significa? Parecemos esto: un residente o un médico internista está trabajando de este modo. No está mal, pero básicamente la consigna es esta: historia clínica completa y minuciosa, análisis jerarquizado de los problemas actuales y los históricos del paciente, no solamente esta enfermedad aguda. Y finalmente hay planes de acción centrados en los problemas y en las amenazas clínicas que el paciente tiene. ¿Cómo sería? Más o menos así: cuando el paciente ingresa, tuviésemos que chequear todos estos aparatos que constituyen su economía y para cualquiera y cada una de sus condiciones establecer un plan de seguimiento, control y monitoreo, porque no es lo mismo detectar la condición en los primeros instantes de la evolución de esa enfermedad que pescarlo realmente retrasado. Esto quiere decir que vamos ahora a trabajar qué pasa ahora con nuestros pacientes en términos de vulnerabilidad. ¿Usamos el otro? Bien. Bien, establecido ya lo que es ver lo que en el paciente es delicado, ahora vamos a ver lo que en el ámbito va a ser para él delicado. Ya hemos visto a él cómo tenemos que abordarlo, hacer un buen inventario de condiciones y hacer planes. Pero de otro lado, aparece lo mismo que dijimos: algo pasa en la hospitalización que no tiene que ver con la enfermedad por la cual ingresó. Entonces vamos a ver la edad, cómo relaciona con los efectos adversos de la internación. El paciente mayor sin querer, pero fíjense en ustedes que cuanto más aumenta la edad, la presencia de úlceras de cúbitos crece enormemente. Cuanto más aumenta la edad,
Con síndrome confusional aumenta enormemente. Cuando más aumenta la edad, la enfermedad tromboembólica aumenta enormemente. Cuando más aumenta la edad, polifarmacia y fármacos con problemas de toxicidades y reacciones adversas. Y las caídas en la persona, cuanto más edad, más caídas hay. Entonces, las personas mayores no solamente tienen las enfermedades frecuentes y las condiciones de fragilidad, sino que en el hospital le pasan cosas, ¿sí? Mucho más frecuentes que las personas más jóvenes. Por lo tanto, este es el escenario de la persona mayor, de los riesgos de lo que en el hospital le puede pasar, forma mucho más prevalente que el resto de la población. Entonces, la amenaza de la hospitalización, fíjense en ustedes, que hacemos este paquete que no figura cuando hay los reportes de enfermedades prevalentes, ¿sí? Esto no aparece, que hay posibilidades de 10 a 60% de trombosis venosa, según el tipo de enfermedad quirúrgica, ortopédica o clínica, vamos a encontrar una prevalencia muy importante. Las caídas son del 2 al 12%, es decir, de 1 a 10 pacientes a una caída va a tener el hospital. Las infecciones, que no es el motivo, pero es fundamental, y lo tenemos en la charla de hoy, es las infecciones, según las áreas abiertas clínicas, son del 9% de infecciones en el hospital, no la que trae de afuera. Y si da una unidad cerrada, 1 de cada 4 pacientes termina con infección en la institución, nosocomial, asociada a cuidados de la salud. La desnutrición, ¿cómo? Sí, en el hospital los pacientes se desnutren, pero si tienen las 4 comidas, se desnutren, ya lo vamos a ver enseguida. Y finalmente, el delirio, se hacen confusionales de 5 al 35% de los pacientes se van a hacer un síndrome confusional agudo, mientras que los fármacos adversos son responsables del 20 a 30% de situaciones donde los fármacos fueron parte de lo que a los pacientes les pasó durante la internación. Esto lo vamos a ver enseguida. Por lo tanto, volvemos a la neumonía. Y la neumonía y la internación, pero ahora pasan otras cosas, además de lo que pasa por las condiciones de fragilidad del paciente. ¿Qué cosa pasa? Y bueno, se infectó en el hospital, hubo un error médico, se hizo una macana, una trombosis, una reacción adversa, tuvo un confusional agudo, se cayó, se escaró, la familia estaba ausente, ¿sí? Y finalmente el paciente falleció. ¿Por la neumonía? No, por una asociación de efectos que en el hospital le pasaron, pero eso no está muy registrado. En los diagnósticos principales no aparecen estas cosas. Vamos un poquito a qué hacer ahora. Parecía la impresión que para esto, digamos, si teníamos este dibujito donde de pronto caía la noxa, ¿sí? Bueno, vamos a charlar ahora, falta algo acá, esa liñita amarilla, cómo podemos frenar, mejorar, modificar esto, ¿sí? Ya dijimos que ya al paciente teníamos que verlo de una forma distinta, no distraernos tanto solo con la enfermedad aguda, sino tener muy claro el escenario clínico, que muchas veces, como dije, en la distracción termina trayendo descompensaciones que nada tienen que ver con la enfermedad, pero son totalmente asociadas. Pero ahora entonces, ¿qué es esto? Esto es la entrada al hospital. Y acá aparece alguien que de primera entrada tiene que hacer algún tipo de evaluación. Tratar de todo esto que el paciente le puede pasar, ¿sí? Desde el primer momento establecer algo para que no pase o bajar el riesgo lo máximo posible. Bueno, señores, acabamos de inventar una nueva especialidad, ¿sí? De mucho trabajo, muy interesante, que se llama preventología. Hemos generado el preventólogo, muy asociado a los temas de seguridad del paciente, que es un tema muy emergente en los últimos años, entender que al paciente no solamente hay que tratarles las enfermedades que vienen, sino proveerle márgenes de seguridad para que no le pasen cosas. Entonces el preventólogo es una nueva especialidad. Capaz que en unos años va a aparecer algo así. Hoy por hoy es un conjunto de medidas donde hay que evaluar y detectar riesgos apenas el paciente ingresa al nosocomio, al hospital, al sanatorio, y hay que activar, no solamente detectar, sino que hay que activar. ¿Qué hay que activar? Programas preventivos, de caídas, programas de confusional, trombosis, pacientes solos, aislamiento, riesgo. Todas estas cuestiones son acciones que en el primer día pueden modificar el destino del paciente, desde todo punto de vista. Por lo tanto, siempre, hoy por hoy, tener una lista de cotejo, un checklist, una cosa, lista de verificación, puede ser una medida muy interesante desde el primer día. ¿Y en qué consistiría? Bueno, cosas como esta. Primero, este es un checklist hipotético. Cada institución tiene que elegir a lo mejor por dónde arrancar, qué hacer o qué le pasa mayormente. No es lo mismo una institución que interna muchos viejos que no muchos viejos. No es lo mismo donde hay mucho ortopédico, poco ortopédico.